Y en el Día Mundial del Cáncer queremos conocer en mayor profundidad las cifras de esta enfermedad en el país, cuáles son sus principales causas y los costos que puede acarrear su tratamiento. Para esto nos acompaña en CNN Chile el oncólogo y presidente de la Fundación Cáncer Chile, Jorge Gallardo. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Catherine, mucho gusto de estar acá con ustedes. Bueno, este es un día donde en el Día Mundial del Cáncer nos sirve para abordar y para pensar en qué situación nos encontramos. Y la gran pregunta que le quiero hacer es, por mucho tiempo se ha pensado que el cáncer es una enfermedad que termina siendo mortal, que es difícil de combatir y que no tiene acceso para todas las personas. ¿Eso es un mito o se ha ido cambiando en la medida que ha avanzado el tiempo? Cuando hablamos de cáncer hablamos de más de 130 enfermedades distintas y eso hay variaciones importantes en ese aspecto. Por ejemplo, para cáncer de páncreas, desgraciadamente los pronósticos siguen siendo malos. Solamente entre 10 y 12 pacientes que se diagnostican cáncer de páncreas van a ser operados, son factibles de ser operados. El otro 90% ya tiene una enfermedad diseminada y el pronóstico en general es malo. En el otro lado tenemos cáncer de testículo, por ejemplo, que si tuviera una enfermedad metastásica, las posibilidades de curación están actualmente, incluso en enfermedad metastásica, del orden del 85 o 90%, eso es mucho. Y en cáncer de mama, hace 30 años atrás, se consideraba que esta enfermedad era mortal para el 80 o 85% de los pacientes. Ahora, en este año, 2015, en Estados Unidos una paciente con cáncer de mama tiene aproximadamente un 85% de posibilidades de curación. Y en Chile, desgraciadamente, es inferior, aproximadamente un 77% de los pacientes que tuvieron cáncer de mama van a estar vivos y sin enfermedad a los 5 años. ¿Por qué las cifras de supervivencia o de sobrevivencia son más bajas en nuestro país o en Latinoamérica respecto a otros lugares? Sí, mira, lamentablemente hay un estudio muy importante que publicado en una revista internacional en que se tomaron los registros de sobrevida en Valdivia y en Antofagasta, que es una muestra muy representativa de lo que es la realidad chilena, la realidad promedio de Chile. Y para cáncer gástrico las tasas de sobrevida a 5 años son solamente de 16,6%, y eso es más bajo que toda Latinoamérica. Para cáncer de colon, la sobrevida es solamente 43, comparable a la Argentina, muy por debajo de la de Brasil, muy por debajo de la de Uruguay. Y si uno nos compara con los países de Europa, con los países, con Estados Unidos, son francamente bajas. En Estados Unidos, un paciente con cáncer gástrico tendría aproximadamente un 29% versus 16%, cáncer de colon 60 versus 40%. Entonces, hay cosas que tienen que ser mejoradas. Hay muchos ¿Qué siguen ahí? ¿Las políticas públicas, la difusión, la precaución, la detección precoz? Sí, todos esos factores que usted me ha mencionado tienen un rol importante en distintas magnitudes. Es tremendamente importante hacer un diagnóstico precoz, cuando el paciente apenas tiene síntomas, llegar a establecer rápidamente si tiene o no tiene un cáncer. Desgraciadamente el acceso a los centros de alta especialización de la mayor parte de la población está muy limitado. Desgraciadamente los pacientes no consultan, algunas veces consultan, pero el diagnóstico se hace en forma tardía, y el acceso a algunas terapias que son consideradas estándar en Chile no son parte, o sea, en el mundo no son parte de los pacientes en Chile. A modo de ejemplo, un ejemplo muy simple: cáncer gástrico, primera causa de muerte en Chile por cáncer. Se considera estándar en muchos centros solamente cirugía. En otros centros que tratan de avanzar, saben de que si un paciente tiene cáncer gástrico y se hace la operación y después se hace alguna forma de tratamiento con quimioterapia o con radioquimio más quimio, el pronóstico mejora un 50%. Cáncer de páncreas, esta enfermedad tan mortal. Nosotros sabemos que si el paciente se opera, va a tener casi de 12 meses, 12% de posibilidad de estar vivo y sin enfermedad a los 5 años, aumentamos a casi 26% si a esa misma cirugía le agregamos un tratamiento adicional de quimioterapia. Y otro elemento muy importante, que muchos pacientes tienen que ser operados por especialistas. Un cáncer de mama, por ejemplo, no puede ser operado por un cirujano que hace, o un ginecólogo que hace todo tipo de cirugía. Eso se ha ido mejorando sustancialmente. Pero lo mismo pasa con un cáncer gástrico, lo mismo pasa con un cáncer de colon. Tienen que ser operados en centros en donde haya un alto volumen, de modo que el especialista que realiza el procedimiento sea capaz de extirpar bien el tumor, que no quede el paciente con complicaciones, que no quede con un daño que finalmente lo lleve a morir. Ahora, el ejemplo que usted me menciona en el caso del cáncer de estómago, por ejemplo, usted me da un ejemplo respecto a las distintas técnicas, si se quiere llamar así, médica. ¿Eso quiere decir que hoy día no todos los chilenos tienen la misma posibilidad de acceder a tratamientos innovadores frente, por ejemplo, a un cáncer de estómago u otro tipo de cáncer? En mi opinión, y eso habría que refrendarlo con un estudio científico bien hecho, yo pienso que hay una tremenda diferencia, una tremenda disparidad
en el acceso a la posibilidad de curación de los distintos grupos en Chile. ¿Qué tiene que ver con la previsión, me imagino, Por con ejemplo, la capacidad adquisitiva de poder recurrir a mejores lugares para tratamiento? Actualmente los centros de cáncer que hay en Chile son limitados y lo que se está postulando, lo que sea un grupo de especialistas que haya en algunos centros que puedan concentrar a estos pacientes. Y es muy distinto, desgraciadamente es muy distinto el pronóstico que puede tener un paciente, como decía, operado por un cirujano bien dedicado, especialista en el tema. Es bien distinto cuando usamos una técnica radiológica que es una técnica antigua versus un equipo nuevo, que habitualmente no está en los hospitales, todos los hospitales no tienen los equipos más nuevos. Es muy diferente cuando la imagen la interpreta, por ejemplo, el cáncer de mama la interpreta un radiólogo dedicado a interpretar imágenes de mama, no un radiólogo que tiene que hacer de todo. Los resultados en diagnóstico son más precisos cuando hay alguien que está dedicado específicamente a esa enfermedad. Lo mismo nos pasa con el páncreas, lo mismo nos pasa con el recto y otras enfermedades más. Necesitamos un buen radiólogo. Después necesitamos un cirujano especialista. Después necesitamos, otro tema que es tremendamente complejo y que me toca mucho vivir a mí, es el acceso a las quimioterapias. La quimioterapia es una forma de tratamiento que es muy útil en muchos tipos de cáncer para evitar una recaída, que es la posibilidad de curación. Sí. Pero tremendamente caras, de muy alto costo, poco accesible. Te pongo otro ejemplo para enfermedad metastásica. Nosotros en uno de los centros en donde tenemos colaboración, nosotros incluimos a cerca de 30 pacientes con cáncer renal metastásico para una droga que se estaba probando. Aproximadamente un 40% de esos pacientes que entraron al estudio están vivos actualmente y con enfermedad. Esos pacientes no tratados tienen un pronóstico de apenas 6 meses. Entonces, eso te establece esta diferencia tan grande de la cual mencionaba, de que algunos pacientes pueden vivir mucho tiempo, algunos se pueden curar porque tienen más recursos económicos versus el que tiene solamente los recursos que el Estado les va a proporcionar, que son muy limitados. Lo que el Estado actualmente gasta en salud, sabemos que es muy poco, es aproximadamente un 3,6%. El país en total gasta cerca de un 8%, pero eso es en forma privada se pone más dinero, lo que gastamos de cada bolsillo también. En el último tiempo hemos visto campañas masivas, tanto públicas como privadas, o la incorporación del auge de algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el cervicuterino, el cáncer de mama, etcétera. Son tipos de cáncer que pueden ser atendidos en el sistema público, sí, a través de un copago muy bajo o simplemente sin pagar. Pero ¿qué pasa con las personas que hoy día padecen de cáncer, que no están dentro de esa cobertura o que no están dentro de las campañas de las políticas públicas y que no tienen costos económicos o que no tienen dinero en el fondo para realizar un tratamiento? Porque el cáncer también necesita mucho de premura, se debe trabajar muy rápido. ¿Cómo se hace? ¿Qué hace hoy día un paciente con esas condiciones? Esa pregunta yo creo que es muy importante, es muy relevante, porque con el auge ha significado de que se acelera el diagnóstico, el tratamiento para pacientes con cáncer. Pero al lado de eso está la realidad de que se sacan recursos para atender otras enfermedades. Entonces, la posibilidad de horas de cirujano, de horas de especialista, está concentrada en uno, pero se va quedando de lado la otra parte. Y eso ha significado, por lo tanto, una desventaja para un número muy significativo de pacientes. Ahora, ¿qué pasa con el seguimiento de los pacientes y lo que el cáncer tiene mucho, que es el tema de las recaídas, que en general preocupa a los pacientes que alguna vez padecieron de eso? ¿Hay un sistema hoy día que acompañe a esos pacientes, que los siga y que permita un acceso igualitario para todas las personas? Sí, mira, hay recomendaciones. Afortunadamente en cáncer se ha ido trabajando de manera lo más pulcra posible para poder establecer de qué manera podemos anticipar, de qué manera evitar una recaída, si el paciente la tiene, en qué caso realmente tiene sentido diagnosticarla en forma precoz para poder ofrecer un tratamiento que sea de tipo curativo, y eso está medianamente estandarizado en la literatura mundial. Y en Chile también, mis colegas del servicio público hacen un tremendo esfuerzo por controlar a los pacientes periódicamente, pero nuevamente tenemos las limitaciones. No tenemos escáner para poder controlar a los pacientes cada cierto tiempo, no tenemos otro tipo de exámenes radiológicos, y eso hace, por lo tanto, que los pacientes, que tienen un tremendo esfuerzo de asistir al especialista, pedir la hora primero, que se la den, de esperar tanto tiempo, les cuesta mucho. Y ahí nuevamente hay inequidad, por supuesto, en esta parte del tratamiento, y por lo tanto sucede que aquellos pacientes que tienen seguros privados o condiciones económicas que le permiten hacerse estos controles más periódicamente tienen un mejor pronóstico en el momento de tener una recaída. Si diagnosticamos una recaída, una reaparición del cáncer,
una mujer con cáncer de mama lo diagnosticamos en forma precoz, un porcentaje pequeño de ellas vamos a poder ofrecer curación o al menos un resultado de mucho más largo plazo. No es lo mismo diagnosticar una recaída cuando tenemos una sola lesión que cuando tenemos muchas lesiones en el hígado. Esto tiene muchos segmentos. Doctor, ¿de qué depende que una persona pueda saber en qué momento tiene un síntoma? Me imagino que no todos los cánceres son tan asintomáticos. ¿Qué debiera hacer uno o cuál sería el camino correcto para llegar a ese nivel de detección precoz que da muchas más expectativas respecto a una enfermedad como el cáncer? Esa pregunta también es muy importante y por favor a nuestros auditores que pongan mucha atención. Hay una etapa todavía un poco más precoz, que es importante evaluar pacientes aunque no tengan síntomas de enfermedad. Y eso significa, por ejemplo, en las mujeres que se hagan la autopalpación y que aunque no tengan nada, se haga la mamografía periódicamente. Eso significa que aquellas mujeres que tienen riesgo de tener un cáncer de mama por la edad en que están, se hagan el PAP. Aunque no tengan síntomas, pero tienen que hacerlo regularmente. Eso no tiene que hacerlo como una rutina. Como una rutina. Hay un examen que se llama colonoscopía, que cuando uno lo comienza a hacer a los 50 años o más, es capaz de detectar lesiones precancerosas. Y cuando la detecta en etapa precancerosa, mejora las posibilidades de que la persona nunca tenga un cáncer de colon. Entonces, hay una etapa en que hay que hacerse exámenes aunque uno no tenga síntomas. Pero después, en el caso de una mujer que se palpa las mamas, si siente un nódulo en la mama, algo extraño, distinto, es mejor que consulte precozmente. Cualquier sospecha, cualquiera. No dejar espacio a la duda, inmediatamente acudir al... Y si encontró retracción del pezón, por ejemplo, alteración de la piel, color de naranja, una piel que está más enrojecida, inmediatamente al especialista. Si algún paciente tiene vómitos con sangre, eso es un signo también de alerta. Si tiene deposiciones con sangre y está seguro que no tiene hemorroide, tiene que consultar al especialista. Si tiene una distensión, es mujer y tiene una distensión abdominal que no baja y está permanente, tiene que también consultar al especialista por un problema de tipo de ovario. Y aquellos que son fumadores y tienen tos con sangre, es un signo muy peligroso, puede sugerir de que ha aparecido un cáncer de pulmón. Doctor, finalmente para terminar, me imagino que hay un componente genético, como lo que me dice usted, por ejemplo, de algunos pacientes que por una cosa familiar desarrollan un cáncer, pero también en algunos tipos de cáncer habrá algún tema vinculado con las propias conductas. Por ejemplo, la gente fumadora, que a la larga puede padecer una enfermedad así. ¿Influyen en un porcentaje importante también las conductas que uno puede desarrollar en la vida a la hora de que se desarrolle en el cuerpo una enfermedad como esta? Qué bueno que me preguntó eso porque el cáncer en una gran proporción es evitable, es prevenible. El hábito de fumar se relaciona con el riesgo de tener cáncer de una manera muy significativa. No solamente el cáncer de pulmón, la tráquea, sino también el cáncer de riñón y otros más. Así como el exponerse al sol con el cáncer de piel, por ejemplo. Justamente, el exponerse al sol. Pero hay otro tema que también le hemos dado poca importancia. Hoy sabemos con mucha certeza que es un factor de riesgo muy importante, es la obesidad y el sobrepeso. Hay al menos 10 tipos de cáncer asociados a obesidad. Cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer del endometrio, cáncer de colon, cáncer de recto, cáncer de páncreas. Entonces, evitar la obesidad es muy importante. Muy importante para ese 30-40% de chilenos que hoy padecen de obesidad. Hacer ejercicio 3 veces a la semana nos disminuye en un 2 o un 3% el riesgo de tener cáncer. La vida saludable siempre ayuda a estar sano a la larga. Y bueno, yo también te quería comentar de que desde el punto de vista médico es tremendamente importante que nosotros los médicos estemos muy al día en los progresos. Hay progresos que son pequeños, pero significativos, que han contribuido en décadas a que vayamos mejorando el pronóstico de los pacientes. Como le decía, hace 30 años atrás el 80% de los pacientes se morían de cáncer de mama. Hoy casi el 80% están vivos y sin enfermedad. Pequeños avances que se van acumulando a lo largo del tiempo. Y yo quiero invitar a mis colegas a un simposio latinoamericano. Somos el centro de la oncología en Latinoamérica. Más de 1.400 personas vendrán en abril a este simposio de oncología. Donde se va a hablar justamente de los avances, los desafíos futuros y las perspectivas que hay de la mano de las políticas públicas para abordar el cáncer. Doctor Jorge Gallardo, oncólogo y presidente de Fundación Cáncer Chile, le agradezco mucho por estar con nosotros. Muchas gracias, Caterina. Que esté bien, buenas tardes.